En esta sección vamos a ver más casos en donde se va a ilustrar la técnica de integración por partes. Recuerden que la integración por partes es una integral que tiene esta configuración. Tenemos un par de funciones que se están multiplicando de esta forma, donde una de las funciones cumple con la característica de que al momento de derivarse se empieza a desaparecer. Habíamos trabajado en la sección anterior que la sección U, la parte U de esta integral, la vamos a escoger como la parte que se va a ir desapareciendo. Por ejemplo, una expresión de x a la n, por ejemplo x al cuadrado. Recuerden que al momento de irla derivando va bajando de orden hasta ir desapareciendo. La parte del diferencial de v, esa la vamos a dejar ya como la otra parte que va oscilando o que se mantiene igual. Por ejemplo, una expresión senos o cosenos, o una expresión de, por ejemplo, la función exponencial. Esto, recuerden entonces, con la regla de la integración por partes se pone de la siguiente forma: se pone u por v menos la integral de v diferencial de u. Entonces, en esta técnica lo que nosotros tenemos que escoger, a partir de lo que ya sabemos de la integral que se propone, de estas dos partes que tenemos aquí, es de escoger, de tener la parte u, vamos a derivar y a obtener el diferencial de u. Por otro lado, cuando nosotros tengamos el diferencial de v, vamos a ir hacia el otro lado y ahora vamos a integrar y vamos a obtener la expresión v. Ya con estos cuatro elementos vamos a completar nuestra integral y ya vamos a obtener nuestro resultado. Recuerden que vamos a ir reduciendo de orden hasta que la integral se haga más sencilla o quede en términos de una sola expresión. Originalmente tenemos dos expresiones, como podemos ver en la parte de la integración original. Y ya después lo que se hace es meter los límites. Aquí, por ejemplo, desde el límite inferior al superior, de esta manera, y ya nos queda nuestra integral. Entonces vamos a continuar esta sesión con más ejercicios. En este tercer caso nuevamente tenemos una composición de dos funciones. Tenemos esta expresión polinomial y esta expresión trigonométrica. Entonces recuerden que aquí la estrategia es escoger la expresión u como la expresión que se va a ir desapareciendo al momento de ir derivando. Entonces la que va a ir desapareciendo va a ser la expresión que tenemos aquí, este trinomio. Esto es el que vamos a escoger como u. Esta va a ser esta parte de mi integración por partes. Por otro lado, la otra integral que vamos a escoger va a ser la siguiente. Esto va a ser mi otro elemento, esto va a ser el diferencial de v, es esta parte que tenemos acá. Entonces comenzamos por describir quién va a ser ahora los siguientes elementos. Entonces, si nosotros tenemos ahora u que sea igual a 4x al cuadrado menos 2x más 4, entonces hacia allá recuerden que voy a hacer el diferencial, voy a derivar. Entonces el diferencial de u va a quedarme que va a ser igual a lo siguiente. Vamos a tener 8x menos 2. Esto por el diferencial de x. Ya estoy pasando hacia el otro lado el diferencial de x como lo hacía en las otras secciones. Entonces ahora lo que sigue es trabajar ahora con el diferencial de v. El diferencial de v, como está ahí arriba, va a ser coseno de 2x por el diferencial de x. Ahora en ese sentido voy a integrar. Aquí en este caso vamos a hacer una integración por sustitución algebraica, donde voy a cambiar este 2x y vamos a obtener lo siguiente. Entonces recuerden, voy a integrar primero a la parte externa y la integral de coseno es seno, y con la integración por partes me queda un medio. Eso ya recuerden que se puede ver con esta expresión de sustitución algebraica. De ahí sale este un medio de seno de 2x. Recuerden que en ese sentido, de derecha a izquierda estoy integrando. Esto es una integral. Hacia allá estoy derivando. Entonces recuerden aquí nada más cuál es la forma correcta de hacer este tipo de expresiones. Entonces ya tenemos esto, y ahora nada más para comprobar, por ejemplo, recuerden que si yo integré en ese sentido la derivada de esta expresión un medio de seno de 2x, para allá si yo derivo, ahora sí la derivada de seno es coseno positivo, y con la regla de la cadena me sale 2, con este un medio se cancela y obtengo esta expresión que tenemos acá. Entonces es correcto. Queda entonces lo siguiente, vamos a tener esto que es igual a u. Vamos a poner aquí lo que es la u. Esto va a ser 4x al cuadrado menos 2x más 4 multiplicado por v, que es esto que tenemos acá. Vamos a poner aquí por un medio de seno de 2x. Esto recuerden ya es un resultado. Esto lo vamos a evaluar desde 0 hasta 5.
Después, ahora vamos a poner menos, así como viene aquí, menos la integral de 0 hasta 5 de v. Aquí tenemos aquí esta v, que va a ser esta expresión que tenemos acá. Tenemos aquí un medio de seno de 2x y después multiplicado por el diferencial de u. El diferencial de u es esta expresión que tenemos aquí, esta composición, y nos queda que esto es 8x menos 2 dx. Entonces, si se fijan, aquí lo que hicimos fue que esto ya es un resultado. Esta parte de aquí ya va bajando de orden. Si se fijan, habíamos comenzado con un problema de orden 2, de un polinomio de orden 2 al cuadrado, y vamos bajando a un polinomio de orden 1. Esto ya es una expresión lineal. Sin embargo, seguimos teniendo un problema complejo. Entonces ahora vamos a volver a aplicar la integración por partes para poder resolver esto y dejarlo de una forma un poco más sencilla. Entonces vamos a volver a aplicar esta técnica y vamos a simplificar primero esta expresión que tenemos acá. Aquí lo que podemos hacer, se puede manipular y queda de la siguiente forma. Aquí entonces ya simplifiqué. Noten que todos estos elementos son múltiplos de 2. Entonces todos estos coeficientes los estoy dividiendo de esta forma entre 2 y me queda esta expresión. ¿Se fijan? Esto fue dividir todos estos elementos entre este 2 que tenemos acá. Aquí tenemos entonces esto que se dividió entre 2, queda 4 entre 2, 2 entre 2 y nuevamente 4 entre 2. Son esos elementos. Entonces estoy dividiendo este 8 entre 2 que me da este 4 que tenemos acá, y este menos 2 entre 2 me da este menos 1 nuevamente, y ya tenemos entonces esta expresión que vemos aquí al final. Entonces esto nuevamente le vamos a aplicar la integración por partes y tenemos lo siguiente. Nuevamente vamos a tener esto que le voy a llamar u, y a la siguiente parte vamos a tener esto que le voy a llamar diferencial de v, a todo esto que está aquí diferencial de v. Aplicando nuevamente la técnica de integración por partes, vamos a poner que la u va a ser igual a 4x menos 1. Entonces hacia allá recuerden que voy a derivar, entonces el diferencial de u va a ser igual a 4 de x. Entonces recuerden, aquí ya estoy haciendo lo siguiente, estoy haciendo la derivada de u con respecto a x es igual a 4, es esta derivada aquí, la derivada de menos 1 es 0, y después paso para el otro lado multiplicando el de x y me da esta expresión que tenemos acá. Entonces de ahí sale esa expresión, ya no estoy escribiendo este paso intermedio. Por otro lado, el diferencial de v es esta parte trigonométrica. El diferencial de v tenemos que es igual a seno de 2x de x. Ahora recuerden, para allá estoy integrando y vamos a tener que la v, ahora la integral de seno es menos coseno, y nuevamente con la sustitución algebraica para cancelar este 2x y hacerlo de una forma más sencilla. Ya teniendo esto, tenemos esto es un medio de coseno de 2x de esta forma. Recuerden que para poderlo comprobar derivamos esta expresión y nosotros tenemos que la derivada de coseno es menos seno. Con este menos que tenemos acá se hace positivo, y con la regla de la cadena sale aquí un 2 y se cancela esto que tenemos acá, y podemos comprobar que efectivamente está bien hecho esto que tenemos aquí. Ahora entonces nuestra integral va a quedar de la siguiente forma. Esta primera parte quedó igual y después aquí tenemos este signo negativo. Ahora lo que sigue va a ser multiplicar todo por la nueva composición de nuestra integral por partes. Entonces tenemos aquí la u primero. La u en este caso ahora vemos que es 4x menos 1 de esta forma. Después vamos a poner la v. La v entonces es esta parte de aquí menos un medio de coseno de 2x. Aquí ya tenemos esta segunda parte. Después aquí tenemos menos y vamos a tener entonces ahora esto, recuerden que ya es un resultado, esto es la integral de 0 a 5, y después aquí sigue menos la integral de 0 a 5 de v, que en este caso es esta parte de aquí, menos un medio de coseno de 2x, y después el diferencial de u. El diferencial de u es esta parte de aquí que tenemos aquí 4 diferencial de x. Ya tenemos entonces aquí toda mi expresión completa. Ahora ya nada más falta acomodarlo para obtener ya mi integral que voy a resolver. Si se fijan, aquí ya nuevamente volvimos a hacer una reducción de nuestro problema. Entonces lo que sigue ya nada más es acomodar signos para obtener la siguiente expresión. Entonces vamos a multiplicar este signo negativo por todos los elementos que están aquí adentro. Entonces este menos le va a pegar a este primer elemento que tenemos aquí. Se va a terminar haciendo positivo.
Entonces aquí este primer elemento, por eso sale positivo de esta forma. Después aquí lo que estoy haciendo es que estoy pasando este 2 dividiendo a esta parte de aquí y queda este elemento que estamos viendo en la primera parte. Después esta integral del último término, esto es menos por menos, aquí se haría positivo. Aquí esto queda positivo, pero con el signo recuerden que está operando desde la parte de aquí afuera, se hace negativo como podemos ver aquí abajo. Entonces esto queda negativo. Ya entonces aquí lo que sigue es multiplicar esta parte de aquí, este 1/2 por este 4, o sea 4 entre 2, y queda esta parte que tenemos acá, es este 2 que estoy sacando con el signo correspondiente. Entonces ya lo único que falta por resolver es esta integral que tenemos aquí y vamos a resolverlo de la siguiente forma. Entonces aquí ya es muy sencillo, ya integrando nuevamente haciendo sustitución algebraica, estos elementos quedaron iguales, así los pasé en este segundo renglón. Nada más integrando entonces el coseno, la integral de coseno es seno positivo y con la integración con la sustitución algebraica me sale aquí 1/2, con este 2 se va a cancelar y tenemos finalmente que esto va a ser menos seno de 2x, esto es de 0 a 5. Nuevamente que recuerden para comprobar esta parte de aquí, la derivada de seno es coseno y con la integración por regla de la cadena de aquí sale un 2. Entonces la integral de seno es coseno y la parte del argumento de esta función trigonométrica es este 2, que es este que tenemos acá. Entonces sí sale esta parte de esta integral. Entonces ya lo que sigue sería evaluar esta expresión, pero lo que vamos a hacer antes es que voy a simplificar un poco. Noten aquí que esto tiene como elemento común el seno y lo puedo meter al mismo paréntesis que tenemos acá para poder simplificarlo y obtener ya una función final para poder ya trabajar esta expresión. Entonces ya la forma final que podemos obtener es esta. Aquí entonces noten que vamos a hacer esta factorización. Tenemos entonces como factor común el seno de estos dos. Aquí tenemos en esta parte que se impacta con este 2 que tenemos aquí. Aquí tenemos 2 multiplicado por seno, eso es 2 seno, y aquí nos tenemos una vez el seno, entonces 2 menos 1, me queda este 1 que podemos ver aquí. De esa forma se factorizó. Ahora también noten que todo lo puse global, la forma de la evaluación acá en esta parte de la derecha para poder trabajarlo. Entonces antes de hacer la evaluación vamos a comprobarlo para ver si realmente esta integral es efectivamente el integrando que tenemos acá al momento de derivar este resultado. Entonces lo que sigue es nada más comprobarlo. Vamos a hacer entonces la derivada de esta función con respecto a x, vamos a obtener lo siguiente. Recuerden que esta primera parte es una multiplicación, entonces vamos a hacer primero la derivada del primero, de este primer paréntesis, queda de esta forma, queda 4x menos 1 de esta forma, multiplicado por seno de 2x. Después ahora más el primero sin hacerle nada, o sea esto de esta primera parte, tenemos esto 2x al cuadrado menos x más 1 multiplicado por la derivada del segundo. La derivada del segundo es 2 veces el coseno de 2x. Esto recuerden es utilizando la regla de la cadena. La derivada del seno es coseno positivo y con la regla de la cadena sale este 2 que tenemos acá. Esa fue esa primera parte. Ahora vamos a hacer nuevamente lo mismo con esta expresión que tenemos acá. Entonces la derivada del primer elemento me queda de la siguiente forma, me queda aquí, voy a ponerlo aquí de esta forma, más, nada más es derivar este primer elemento, esto es 2, nada más, aquí 2, multiplicado por el coseno de 2x. Recuerden que aquí esto se parte, realmente esto se puede poner de esta forma, podemos tener aquí 4x sobre 2 menos 1/2. Este 4 medios, este me queda 2x menos 1/2 y ahora sí al momento de derivar esta parte de aquí me sale este 2 que está de esta forma. Esa es la derivada de esa primera parte. La derivada del menos 1/2 es 0, entonces por eso sale ese 2. Esa fue la derivada de ese primer elemento que podemos ver. Después multiplicado por el coseno. Después esto va a ser más 4x menos 1 dividido entre 2, multiplicado ahora sí por la derivada que tenemos acá. La derivada del coseno es menos, entonces aquí vamos a ponerlo de esta forma, menos 2 veces seno de 2x, así de esta manera. Entonces ya tenemos aquí nuestra expresión para poder trabajar. Vamos a hacer álgebra para poder ver cómo le podemos hacer para irle cancelando. Entonces esto va a quedar de la siguiente forma.
vamos a poder escribir el primer elemento, lo voy a dejar de esa forma así nada más. Noten aquí que pasa lo siguiente, esto lo voy a dejar igual, esto es 4x menos 1 seno de 2x, esto lo podemos dejar de esta manera. Después aquí este más voy a ponerlo todo en una sola expresión, de esta manera lo voy a poner así con este 2, este lo voy a ir multiplicando para tener lo siguiente, vamos a tener aquí 4x al cuadrado menos 2x más 2, esto va a ser multiplicado por el coseno de 2x. Después este elemento que tenemos acá va a ser más 2 veces el coseno de 2x. Y por último, noten esta última parte, este 2 se puede cancelar con este 2 y esta parte va a quedar negativa. Entonces lo voy a poner así, menos 4x menos 1 por el seno de 2x. Vean aquí entonces cómo se va a cancelar esta parte de aquí. Este de aquí se cancela con este de aquí, son iguales pero con signos opuestos. Y ahora puedo factorizar el coseno de x y vamos a tener que aquí este 2 y este 2 se van a sumar y se hace 4. Entonces aquí esto va a quedarme que es igual. Vamos a tener aquí 4x al cuadrado menos 2x más 4 multiplicado por el coseno de 2x. Podemos ver efectivamente que esta integral que acabamos de hacer efectivamente me da el mismo resultado de mi integrando, que quiere decir que esta expresión que tenemos azul es correcta. Entonces ya podemos tener la seguridad de que los límites van a estar bien hechos, ya nada más es cuestión de meter bien los valores a la calculadora, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces lo pudiéramos meter todo a la calculadora, pero lo que estoy haciendo aquí es que primero estoy evaluando este 5, como podemos verlo en esta parte que está aquí en morado. Entonces noten que estoy metiendo aquí el 5 en donde va la x, aquí ya estoy haciendo la multiplicación, 5 por 2, este es este 10 que tenemos acá, aquí va este 5 y acá va este 10. De forma similar lo que puse en verde ahora es el límite inferior, es este menos, todo lo que podemos ver en este segundo renglón. Aquí ya va todo esto de esta forma. Por ejemplo, seno de 0 es 0 y coseno de 0 esto es 1, como lo podemos ver. Entonces ya simplificando, ya para poder evaluar, me queda la siguiente expresión. Ya simplificado entonces, la parte que tenemos aquí en morado, esta primera parte es esto que está aquí arriba. Ya nada más se hizo esta cuenta que me dio 46, seno de 10, eso es esta primera parte. Después aquí tenemos 4 por 5, esto es 20 menos 1, esto es 19 medios, eso es lo que podemos ver en esta parte, coseno de 10. La parte en verde es más sencilla, aquí como habíamos visto, seno de 0, esto se hace 0, entonces todo este elemento no contribuye. Recuerden que aquí hay un signo negativo que es este que tenemos acá. Después, coseno de 0 es simplemente un 1 multiplicado por este paréntesis que tenemos aquí. En este caso podemos darnos cuenta que aquí es menos 1 medio multiplicado por 1, entonces esto queda de esta forma. Finalmente va a ser más 1 medio, esta parte que tenemos aquí en verde. Entonces la evaluación queda de la siguiente forma. Lo metemos a la calculadora entonces, recuerden que la calculadora hay que tenerle la escala en radianes, entonces tenemos aquí 46, vamos a poner seno de 10, de esta forma, ya es este primer elemento, más 19 medios por el coseno de 10, de esta forma, coseno de 10, y después ahora es más 1 medio, más 0.5. Entonces ya tenemos este resultado. Recuerden, ya son los tres elementos que podemos ver aquí, ya quitando el corchete. Este es menos por menos, se hace más, por eso al final puse este signo positivo. Entonces, en conclusión, este ejercicio, ya teniendo cuidado con toda la evaluación final, tenemos que esto es menos 32. Vamos a ponerlo 50, redondeado a 2 decimales. Entonces ya con esto concluimos esta primera parte. Vamos a ver un segundo ejercicio ya para terminar el día de hoy. Ya para concluir tenemos este último caso. Vemos entonces que nuevamente es la composición de dos expresiones que se están multiplicando. En este caso tenemos la función exponencial y tenemos este trinomio. Nuevamente, como les había comentado, esta técnica, una de las aplicaciones busca una de las funciones que se vaya desapareciendo al momento de irla derivando. Si nosotros escogiéramos a la función exponencial como la función u, de esta forma como está aquí arriba en la integración por partes, al momento de derivarlo, la exponencial sigue siendo la misma, entonces no llegaría a ningún lado. Recuerden que esa es una de las aplicaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es que toda esta expresión que tenemos acá lo voy a escoger como mi expresión u, como mi función u. Y el resto de la expresión, es decir, la exponencial y el diferencial de x, todo esto va a ser el diferencial de v.
Entonces con esto vamos a empezar a hacer nuestra expresión y la integración por partes queda de la siguiente forma. Entonces si u es igual a 5x al cuadrado menos 8x más 3, entonces hacia allá recuerden que voy a derivar. Entonces el diferencial de u va a ser igual a 10x menos 8. Eso por el diferencial de x. Recuerden que aquí lo que hice nuevamente es escoger el diferencial de u con respecto a x es igual a 10x menos 8. O sea, es la derivada de esta parte de aquí con respecto a u. La derivada, recuerden, este 2 pasa hacia abajo multiplicando y me queda este 10. Y después la derivada de la x es un 1, la derivada de 3 es 0. Y después lo que hice fue que pasé para acá arriba multiplicando el diferencial de x y tenemos esta expresión que podemos ver ahí arriba. De ahí salió esa expresión. Entonces aquí recuerden que estoy omitiendo ya este paso intermedio. Por otro lado tenemos que el diferencial de v va a ser igual a e a la x por dx, que es esto que habíamos marcado aquí arriba en verde. Entonces para allá recuerden que en ese sentido ahora voy a integrar. La integral de e a la x es muy sencilla, entonces tenemos que v es e a la x, así es pareciera que no hiciéramos nada. Entonces ahora mi integración por partes va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener que esto es igual a u por v, esta primera parte que está aquí. U por v es esto que tenemos aquí. Tenemos aquí 5x cuadrado menos 8x más 3 por v, que es e a la x, de esta forma. Aquí vamos a tenerlo de 1 hasta 5. Después aquí sigue menos la integral desde 1 hasta 5 de v, que es e a la x, por el diferencial de u. El diferencial de u es 10x menos 8 de x. Entonces si se fijan, aquí nuevamente ya tenemos una reducción de orden. Todavía esta integral no la podemos hacer de forma inmediata. Nuevamente entonces vamos a hacer la integración por partes para poder trabajar con esta segunda integral que salió de esta parte. Nuevamente entonces aquí voy a escoger esto como mi u y el resto va a ser otra vez el diferencial de v. Este con este va a ser diferencial de v. Entonces armando ya nuestros elementos tenemos aquí que la u va a ser igual a 10x menos 8. Entonces para allá voy a derivar y vamos a tener que el diferencial de u es igual a 10 de x. Entonces aquí recuerden, lo único que se derivó es esta parte de aquí. Tenemos que la derivada de x es un 1 multiplicado por 10, queda este 10 que vemos aquí. La derivada del menos 8 es 0, por eso ya no lo vemos. Por otro lado, nuevamente tenemos la integral de la exponencial. Tenemos que el diferencial de v va a ser igual a e a la x de x, que es exactamente lo mismo que hicimos en el paso anterior. Entonces la v va a ser igual a e a la x. Entonces armando nuestra integral vamos a obtener ya lo siguiente. Aquí como podemos ver esta primera parte lo dejé igual, esta primera expresión, y después tenemos aquí menos y voy a poner aquí esta parte de aquí. Ahora vamos a armar nuevamente la integral por partes con esto que tenemos de esta parte de aquí. Entonces vamos a poner nuevamente u por v, tenemos otra vez aquí lo siguiente, u es 10x menos 8 por v, que es e a la x, esto de 1 hasta 5 de esta forma, y después menos la integral de 1 hasta 5 de v, que tenemos que esto es e a la x por el diferencial de u, que es este que tenemos acá arriba. Esto es entonces 10 de x, y ya cerramos esta parte de aquí. Eso es lo que vamos a resolver y la integral queda de la siguiente forma. Entonces voy a multiplicar este menos por esta expresión que tenemos aquí y este menos lo voy a multiplicar en esta forma que tenemos acá. Voy a tener entonces menos 10x menos 8, esto es e a la x, esto es de 1 hasta 5. Y esta integral, la última, ya la podemos hacer. Este 10 sale de la integral y la integral de e a la x es e a la x. Con el menos y el menos que tenemos aquí, este menos y este menos que están aquí, va a quedarme más 10 veces e a la x de 1 hasta 5. Entonces la expresión final que vamos a obtener, ya factorizando incluso, es la siguiente. Aquí noten entonces que estoy factorizando la exponencial. Vean, aquí la estoy poniendo en esta primera parte. Después estoy ya nada más juntando términos en este segundo elemento. Aquí tenemos entonces el primero que es 5x al cuadrado. Como no hay otro elemento al cuadrado, queda igual. Después aquí vamos a hacer esta cuenta. Es menos 8x menos 10x. Recuerden, este menos le pega a este, se hace menos 10x. Entonces aquí ya va menos 18x, que es esto que tenemos aquí al final. Por último, los términos lineales. Tenemos aquí 3. Menos por menos esto se hace más, entonces aquí tenemos 3 más 8, esto es 11,
más este 10 que tenemos acá, me queda 21. Entonces esta ya es mi resultado final. Entonces antes de evaluar, lo que vamos a hacer es que vamos a comprobarlo, vamos a derivar esta expresión, la derivada con respecto a x de esta función f, para ver si nos regresa esta expresión que tenemos acá arriba. Entonces recuerden, es una multiplicación, vamos a hacer entonces la derivada del primero, que parece que no hicimos nada, pero se queda de la misma forma, multiplicado por el segundo sin hacerle nada, 5x al cuadrado menos 18x más 21. Después más el primero, otra vez es e a la x, multiplicado por la derivada del segundo. Entonces derivando tenemos aquí 10x menos 18 de esta forma. Entonces ahora ya nada más hay que factorizar. Vamos a meter todo al mismo elemento, e a la x. Tenemos entonces aquí 5x al cuadrado. Vamos a hacer esta cuenta. Tenemos este con este. Me queda entonces menos 18 más 10. Esto es menos 8x. Y por último 21 menos 18. Esto es más 3. Eso es lo que podemos ver. Entonces vemos entonces que la derivada de esta expresión es exactamente el integrando de mi función con la que comencé este problema. ¿Qué quiere decir eso? Que esto que tenemos en azul es correcto. Entonces ahora ya podemos tener la seguridad de que lo que vamos a hacer es correcto, ya nada más teniendo cuidado con la evaluación en la calculadora, que es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a hacer la evaluación entonces. Vamos a meter este primer 5, que recuerden es el teorema fundamental del cálculo. Tenemos entonces lo siguiente, tenemos aquí la función exponencial elevado a la 5, después voy a meter entre paréntesis lo siguiente, 5 multiplicado por 5 al cuadrado, después aquí tenemos menos 18 multiplicado por 5 más 21, esa es la primera parte. Después el teorema fundamental del cálculo dice que esto es menos el límite inferior, menos e elevado a la 1, de esta forma, a la 1, y después vamos a ponerlo de esta forma, abro paréntesis. Aquí noten que esto es 1 al cuadrado, es 1 por 1 es 1 multiplicado por 5, esto pues simplemente lo puedo poner como un 5. Después nuevamente este es 1 multiplicado por menos 18, aquí no hace falta hacerlo, lo estoy haciendo ya directamente, menos 18. Finalmente más 21 y cierro mi paréntesis. Entonces concluimos ya que la evaluación de esta expresión, ya de nuestra integral, va a ser lo siguiente. El resultado final tenemos que es 8289.39, ya redondeado a 2 decimales. Entonces con esto ya tenemos la evaluación final y concluimos este ejercicio. Entonces recuerden que en este par de ejercicios que vimos en esta sección se hizo la integración por partes, pero se hizo dos veces, porque estos dos ejercicios tenían la característica de que uno de los polinomios era un polinomio de orden 2, a diferencia de la clase anterior donde el polinomio era de grado 1. Entonces aquí, como es de grado 2, vamos a tener que aplicar nuestra técnica de integración por partes dos veces para reducir el problema y desaparecer una de las dos expresiones. Ya haciendo eso, lo comprobamos, hicimos la derivada de nuestro resultado y vimos que efectivamente nos regresaba nuestro factor de nuestro integrante, nuestra expresión original. Entonces, con esto concluimos esta sección. Más adelante vamos a ver un par de ejemplos adicionales ya para concluir esta sección de integración por partes.